días. Gracias a Dios por otro día más y más que este día fue coñapa porque dormimos ahora más. Siempre sentimos, ¿verdad? Cuando cambia la hora de expresión y me falta. ¿Verdad que este mes pues, bueno, hemos venido hablando la palabra de Dios, como siempre, es nuestra costumbre y nuestra meta, compartir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No queremos salirnos de ella, sino simplemente basar todas nuestras unidades en la palabra de Dios. Y hemos estado, hermano, hablando que la palabra de Dios nos ha exhortado, nos ha arguido, nos enseña y todo. Hoy yo quiero comenzar leyendo 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como dije al comienzo, la palabra de Dios nos ha llevado a nosotros a redarguirnos, nos ha enseñado, nos ha exhortado a que tenemos de andar en santidad, a que tenemos de andar en comunión con Dios, a que tenemos de tener una vida santa, una vida pura para Él. Y nos ha enseñado a corregir los errores y nos ha mostrado lo que debemos y no debemos hacer. Pero hermanos, para nadie es un secreto que a lo largo de nuestra vida nosotros encontramos unos retos o unas circunstancias que parecen, ¿verdad?, difíciles de superar, ¿verdad? Muchas veces encontramos problemas financieros, encontramos la muerte de un ser querido, encontramos problemas de salud, o incluso a veces tenemos dificultades o problemas con el matrimonio o aún en la familia, con los hijos, ¿verdad? Pero la mejor noticia, hermanos, es saber que Dios siempre está con nosotros y que Él siempre está dispuesto para ayudarnos, para dirigirnos y fortalecernos en los momentos más difíciles cuando nosotros lo buscamos a Él. Esa es la mejor noticia. Que todos tendremos aflicción en el mundo, con la palabra de Dios, pero que nos acordemos que Él está con nosotros. Entonces, la mejor noticia, hermanos, que les tengo el día de hoy es que hay momentos difíciles en la vida, todos los pasamos, todos tenemos momentos difíciles, dificultades, problemas, tenemos cualquier cantidad de inconvenientes. Pero debemos de recordar, hermanos, que Dios siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto ¿para qué? Para ayudarnos, para dirigirnos, para fortalecernos a unos momentos más críticos, cuando estamos ya casi pensando que no hay que hacer, y clamamos a Él, y Él extiende su mano misericordiosa y nos levanta. La Biblia nos habla de un Dios de amor. Todos tenemos la Biblia y vemos que de Génesis hasta Apocalipsis es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Nos habla de un Dios de perdón, un Dios que envió a su Hijo ¿para qué? Para rescatarnos a cada uno de nosotros. Así como lo dice Mateo 18:11, dice: el Hijo de Dios vino a encontrar y a salvar ¿a quién? A los perdidos. El Señor mandó, envió a su Hijo única exclusivamente a encontrar y a salvar a los perdidos. Entonces, hermanos, en el libro del doctor Lucas, del apóstol Lucas, encontramos, hermanos, 3 parábolas que forman parte de las enseñanzas más impactantes y más conocidas, ¿verdad? Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 15, vamos a encontrar, hermanos, de las parábolas, y vamos a hablar hoy exactamente de la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas que Jesús pronunció. Y es una parábola donde se han hecho muchos prédicas, sermones, una parábola que ha levantado a muchas personas, una parábola que ha dado aliento a muchas personas, y se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas. No está en ningún otro evangelio, sino únicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 12 al 32. Pero este capítulo tiene algo especial porque en él Jesús explicó 3 parábolas. Jesús explica la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Este mensaje de hoy es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, como la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, que nosotros tenemos esperanza, tenemos aliento, estando con Él, todo, dice la palabra de Dios, que para los que la aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Entonces, si nosotros leemos los 2 primeros versículos del capítulo 15, ahí podemos ver el contexto en que se encontraba Jesús en ese momento cuando citó estas parábolas
Y ahí podemos nosotros entender mejor el propósito por qué la citó. Vamos a leer Lucas 15, versículos 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmurando decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Estamos viendo, hermanos, un contexto donde estaba Jesús reunido a los que había venido, con los perdidos, con los pecadores. Pero vemos al momentico que nos habla que los fariseos y los escribas murmuraban. Ellos siempre estaban buscando un motivo o una oportunidad para criticar o para decir algo sobre Jesús. Y ellos murmuraban y decían: ¿por qué este está recibiendo a los pecadores y aún come con ellos? Ellos no entendían que Jesús vino fue ¿a qué? A salvar a los perdidos. Porque la palabra dice: ¿para qué quiere uno que esté enfermo? ¿Para qué quiere un médico? Entonces, Jesús a menudo nosotros encontramos que enseñaba con parábolas. Él siempre narraba una situación común para dar una enseñanza moral y espiritual. Y en esta ocasión aprovechó la oportunidad que los fariseos y los maestros de la ley, para que ellos entendieran cuál era el propósito que Jesús llegaba a esas personas pecadoras, como decía la palabra de Dios, a las personas que no tenían buena reputación. Y cuando Jesús les contesta con estas parábolas que tenemos, tienen como tema algo perdido, algo recuperado. La primera parábola es de recuperar una oveja perdida. La segunda parábola nos habla de recuperar una moneda. Y la tercera parábola nos habla del hijo pródigo que estaba perdido y le recuperó. Entonces, estas tres parábolas, hermanos, son consideradas como las parábolas de la misericordia o parábolas de la alegría. Porque si nosotros vemos todo el contexto y todo lo que ellas nos narran y su final, vamos a darnos cuenta que son parábolas de esperanza, de alegría, parábolas de misericordia. Y en ellas lo que Jesús está deseando o lo que desea es dejar bien en claro que tanto para Él como para el Padre todos somos valiosos. Él está dejando en claro que tú y yo y el pecador más pecador, todos somos valiosos. Para Jesús y para Dios, todos somos valiosos. También nos está hablando sobre la importancia de permanecer junto a Él en su casa. También nos está enseñando, hermanos, la importancia de ¿qué? Del arrepentimiento. Y por último nos muestra, nos ilustra el gozo del corazón del Padre por el regreso de un hijo que estaba perdido. Es muy bonito que ustedes en sus casas lean el capítulo 15 de Juan, pero no lo hagan en el recorrido, sino que entren en la narración, hagan parte de lo que está aquí hablando el apóstol Lucas y entiendan y vivan lo que se estaba expresando en ese momentico, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el énfasis de Jesús no empezó ahí a hablar del arrepentimiento. Jesús siempre habló del arrepentimiento y el énfasis de Jesús de hablar de arrepentimiento no era nuevo ni lo estaba introduciendo aquí en las parábolas. Con frecuencia Jesús hablaba de arrepentimiento, que necesitamos arrepentirnos, que tenemos que arrepentirnos y que es necesario que todos y cada uno tengamos un arrepentimiento genuino con Dios. No solamente que digamos al Padre, Padre, perdónanos, sino que tengamos un arrepentimiento de corazón, que podamos nosotros sentirnos libres cuando nos arrodillamos ante el Señor y abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos verdaderamente de los pecados que cometimos nosotros. Entonces, este tema de arrepentimiento no lo estaba introduciendo Jesús en estas parábolas. Acordémonos que desde el inicio del ministerio de Jesús, Él comenzó predicando sobre el arrepentimiento. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces no era un tema que Jesús estaba introduciendo, sino era un tema que Él ya venía haciendo. Vamos al libro de Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el capítulo 11, donde comenzamos el día de hoy nuestra enseñanza. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue
lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzar sus pies, traer el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron y se regocijaron. Viendo esta parábola que el Señor nos está relatando, encontramos unas enseñanzas poderosas. O sea, si nosotros la escudriñamos una por una, vamos a encontrar infinidad de enseñanzas. Lo bueno de la palabra del Señor es que la palabra del Señor es viva, es una palabra viva y eficaz, una palabra que dice que penetra hasta lo más profundo. Si tú vas a leer hoy la palabra de Dios y vemos el capítulo 15 de Lucas, te aseguro que el Señor te va a hablar muchas cosas. Pero si la vas a leer mañana, nuevamente te va a hablar otras cosas diferentes. Siempre que nosotros llegamos a la palabra de Dios, aún sea el mismo versículo, el mismo pasaje, siempre vamos a encontrar cosas diferentes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella nos enseña cada día. Tú puedes leer ese capítulo 3 días diferentes, y los 3 días diferentes vas a encontrar enseñanza, porque la palabra de Dios es eso, viva y eficaz. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 11, que había un hombre que tenía 2 hijos. Aparentemente lo que la historia comienza a relatarnos, nos está relatando una familia muy acomodada, una familia que tenía todos sus bienes, que tenía inclusive, diríamos que exceso de bienes, y que eran el padre y 2 de los hijos. Pero resulta que el menor de ellos le dijo a su papá un día: deme la parte que me corresponde de mis bienes. Y algo que no era que se hacía, que se acostumbraba a hacer, el padre lo hizo. El padre cogió sus bienes y les repartió y le dio al muchacho lo que le correspondía. Si nosotros vemos hasta este momentico, hermanos, hasta ahí, este muchacho, este hijo, el hijo menor, estaba reclamando algo que de pronto le correspondía, pero no era el tiempo correspondiente, ¿verdad? Porque no es usual que el padre en vida reparta sus bienes, sino tiene que esperarse un proceso a que el padre muera para que los bienes sean repartidos. Pero este muchacho pensaba más en la plata, en el dinero, que en la relación con el padre. Y por eso le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre se los entregó. No es usual, pero el Señor nos ilustra esta parábola y nos muestra lo que puede tener, los efectos que puede tener, hermanos, a nosotros tomar algo fuera del tiempo de Dios. Que nos llegue algo fuera del tiempo de nuestros hermanos, algo fuera del tiempo de Dios. Seguimos con el versículo 13 y nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como es lógico, dice la palabra de Dios que era el menor, era un muchacho inexperto, un muchacho que era inmaduro, y lo que él pensó era que al coger esa bendición tenía el cielo a 2 manos. Pero dice la palabra de Dios que lo que hizo él fue juntar todo lo que el padre le dio. Me imagino que le dio ganado, propiedades y cosas materiales. El muchacho juntó todo lo que tenía y lo vendió, y cuando lo tuvo en efectivo arrancó y salió de la presencia de su padre. Y dice la palabra que se fue a una provincia apartada. Se fue a una provincia donde el padre no tenía la jurisdicción,
donde no contaba con la protección del padre, donde el padre no podía estar ahí para ayudarlo ni sostenerlo, sino él pensaba que con lo que había cogido en sus manos, con lo material, con la bendición que había recibido, él pensaba que tenía cogido ya el cielo a las manos. Dice la palabra de Dios que en la provincia apartada donde él se fue, comenzó a desperdiciar todos sus bienes, que comenzó a vivir una vida perdida. Una vida loca, una vida donde él cualquier gusto, cualquier pecado, cualquier tentación para él era normal, porque él sentía que tenía el poder en sus manos. Entonces malgastó todo lo que el padre le había dado, lo que él no había trabajado, lo gastó. Su inexperiencia, su falta de madurez y sobre todo el apartarse del Señor lo llevó a que malgastara todo lo que la bendición que le había llegado a sus manos. Dice la palabra de Dios, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya él había gastado su plata, la había invertido, la había gastado en cosas viviendo perdidamente y comenzó a agotarse el dinero, pero cuando ya todo se le acabó, vino una gran hambre en toda la provincia y comenzó a hacerle falta a él la plata. ¿Qué hizo este hombre? Entonces dice la palabra de Dios, versículo 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Démonos cuenta, hermanos, cómo va él cayendo, cómo va él degradando, cómo va cayendo hasta tocar el fondo. En esa época, en ese tiempo, la cultura era que el cerdo era un animal que ellos no podían ni siquiera comer, ¿verdad? Porque ellos eran judíos. Pero ¿qué pasó? Que este hombre cayó tan bajo, que no encontró qué más hacer, sino que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a que apacentara los cerdos. Imaginen ustedes, el hijo menor de un hombre poderoso, porque la palabra nos lo relata que era un hombre que tenía propiedades, que era rico. Ese hijo que vivía como príncipe estando en la casa del padre, ese hijo que tenía todos los lujos, todo lo necesario, que tenía más de lo necesario en su casa, su padre, por la rebeldía y por el afán de coger afuera de tiempo lo que no correspondía, salió y se fue y comenzó a caer bajo, hasta el punto, hermano, de que llegó a tener que apacentar cerdos. Ustedes se imaginan lo que es un hijo de papi, por decir algo, acostumbrado a las mejores cosas, de un momento a otro aparecer apacentando los cerdos. Si alguno ha ido a una cochera, a una cocina, ¿no? Porqueriza se llama. Porqueriza. Se puede imaginar hasta qué punto llegó este hombre. Y así nos pasa a nosotros en la vida espiritual, hermano. Cuando estamos nosotros en la casa del Padre, cuando estamos nosotros con la bendición del Padre, cuando estamos nosotros en el tiempo de Dios, hermanos, somos más que bendecidos. No nos falta nada, estamos al abrigo del Omnipotente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la tentación nos abre los ojos a cosas que no nos edifican, nos convienen, y salimos a buscarlos creyendo que es una bendición que nos ha llegado. Este hombre lo que hizo fue apartarse de la casa de su padre. Dice que se fue a una provincia que apartada. ¿Qué le pasa a la gente que cuando recibe una bendición, que no están preparados, lo primero que hacen es que apartarse de Dios? Es lo primero que hacen. Mucha gente está orando y pidiéndole a Dios bendición. Señor, bendíceme con dinero, Señor, bendíceme con propiedades, Señor, bendíceme con trabajo. Y Dios no se la ha dado porque sabe que esa bendición lo va a apartar de los caminos del Señor. Mucha gente dice, Señor, bendíceme con un trabajo, Padre, bendíceme un trabajo. Y el Señor lo bendice con el trabajo. ¿Y qué pasa? Que ese trabajo comienza a coger el tiempo que estaba para Dios. O sea, no manejamos nosotros la bendición, sino lo que la bendición nos maneja a nosotros. Y esa es la oración que nosotros debemos de cambiar. No debemos seguir pidiendo al Señor riquezas, oro, plata. No debemos de pedirle al Señor sabiduría e inteligencia para administrar las bendiciones que han llegado a nuestras manos. Este joven no tenía ni inteligencia, no tenía sabiduría, y aparte de eso estaba apartado del Señor. Y la bendición no le duró mucho.
La bendición que el Señor, que su papá le dio, no le duró mucho. ¿Por qué? Porque por falta de sabiduría la malgastó y la invirtió viviendo que perdidamente, hasta que tuvo que aguantar hambre y a que apacentar los cerdos. Dice la palabra de Dios que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense ustedes, este muchacho, este hijo menor, en su casa lo tenía todo. Me imagino que en el momento de la cena tendría una mesa con todas las copas y cubiertos y manjares y fruta, ¿verdad? Y llegó el momento en que por la decisión que tomó, este hombre llegó a que deseaba llenar su vientre con lo que comían los cerdos. Pero dice la palabra de Dios, pero nadie le daba, o sea que no comían ni lo que comían los cerdos. Vamos a ver hasta dónde va cayendo el ser humano cuando somos desobedientes a la voluntad del Señor. Vamos a ver, hermanos, cómo es el prototipo, cómo es el molde que vamos cayendo sin darnos cuenta hasta que llegamos nosotros aquí a tocar el fondo, lo más profundo de la vida. Dice que él deseaba llenar su vientre, tenía tanta hambre que deseaba comer aún de las algarrobas que comían los cerdos. Él quería compartir con los cerdos el plato de comida que tenía, pero dice la palabra de Dios que ni aún eso le daban. Imagínense el hambre, imagínense al momento, la situación en que llegó este hombre, después de tener todo en su casa. Versículo 17 dice algo increíble y eso es lo que me impactó a mí. Dice el versículo 17, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Cuando alguien está privado, que está desconectado, que se desmaya y como que dice, volvió en sí. O sea, como que volvió en sí. Y eso le pasó a este hombre. Él volvió en sí y recapacitó. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros hoy en día en la iglesia, volver en sí. Dejar de andar como zombies, dejar de andar como personas que no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor, sino volver en sí, o sea, recuperar nuestro conocimiento. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, ¿cuántos jornaleros? No dice cuántos esclavos, sino jornaleros, porque es diferente el jornalero al esclavo. El jornalero es aquel que tiene su vivienda y todo fuera del trabajo, y va y trabaja su jornada y regresa a su casa. Los esclavos son los que están permanentemente ahí en ese lugar. Pero en este momentico, él dice, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Comenzó este joven, cuando volvió en sí, comenzó a ver lo que verdaderamente había despreciado, lo que verdaderamente había abandonado, lo que verdaderamente había botado por la borda, simplemente por tomar una decisión equivocada. Cuando este hombre volvió en sí, ¿qué pensó? Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quisiera saber, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos vuelto en sí? ¿A cuántos de nosotros nos falta volver en sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos que volver en sí para reconocer y entender, hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, todo depende únicamente de la misericordia de Dios? Dios es un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Dios es un Dios que tiene sus bendiciones para cada uno de nosotros. Pero es un Dios que nos procesa y nos prepara para que cuando la bendición llegue a nuestras manos, no la desperdiciemos. La bendición, la oración de nosotros, hermanos, debe cambiar. No debe decir, Señor, dame riquezas, dame fortuna, dame, sino decir, Señor, dame la sabiduría para yo manejar la bendición cuando llegue a mis manos. Señor, dame lo que tienes para mí y dámelo en el tiempo que tú tienes para mí. Cambiemos nuestra oración. No sigamos repitiendo, Señor, pero ¿por qué no me da el trabajo que yo necesito yo cuando voy a ganar a 30 dólares la hora y cuando voy a poder hacer y hacer y hacer y hacer? No, cambia tu oración y dile, Señor, bendíceme dándome sabiduría, dándome inteligencia, porque dice la palabra del Señor en Proverbios 16:10, dice que es mejor adquirir ¿qué? Sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata.
Porque un capital, por más grande que sea, sin sabiduría e inteligencia, ¿sabe cuánto dura? No dura nada. A ti te puede llegar una herencia, un capital grandísimo, pero si no tienes la sabiduría ni la inteligencia para administrarlo, no te va a durar absolutamente ni un mes. Y la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿saben cuál es? El temor a Dios. Por eso es necesario nosotros pedirle al Señor sabiduría e inteligencia para que cuando la bendición llegue a mis manos yo pueda administrarla, pueda multiplicarla y pueda compartirla con los demás. Pero no que la malgastemos ni la derrochemos como hizo este joven pródigo, este hijo pródigo. Sino, hermanos, pedamos al Señor sabiduría e inteligencia para que cuando Dios nos bendiga, para cuando llegue a nuestra mano la bendición que Dios en nosotros, no la desperdiciemos ni la botemos lejos. Entonces, decía yo que este versículo 7 me impactó. Porque dice, volviendo en sí, o sea que lo está diciendo que este joven estaba obrando, este joven estaba viviendo prácticamente, era en otro mundo, tenía su mente, su corazón puesto en otra cosa, pero cuando volvió en sí, como que cuando se encaminó nuevamente, lo que él pensó fue, iré ¿a dónde? A la casa de mi padre, me levantaré e iré a mi padre. Y ese es el mensaje de hoy de esperanza, hermanos. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, lo que importa es que volvamos en sí y nos levantemos y vayamos a la casa de nuestro Padre y le digamos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero hoy enfatizar esta enseñanza en esto, hermano, que nosotros tenemos esperanza, en la palabra de Dios tenemos esperanza, su palabra nos levanta, nos reconforta, nos alienta, que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que hemos vivido, no importa lo que hayamos hecho, simplemente lo que importa es que volvamos en sí, recapacitemos y vayamos a nuestro Padre, nos levantemos y vayamos a nuestro Padre y le pidamos con arrepentimiento el perdón de nuestros pecados. Eso es lo impactante, que volvió en sí, pero no solamente se quedó en sí, sino dice la palabra de Dios, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Estaba reconociendo la falta que había hecho. El volver en sí lo llevó a reconocer la falta que él había cometido. Y dice en versículo 18, de que después de que él pensó, me voy a levantar y voy a mi padre y decirle que he pecado contra ti, dice, le va a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no se quedó solamente en la intención, en el pensamiento, el deseo, sino que este joven, este hijo pródigo que hizo, se levantó y vino a su padre. Muchos de nosotros nos quedamos solamente con la intención. Ok, voy a arrepentirme y voy a hablar, tengo que hacerlo porque quiero, pero nos quedamos con la intención. Este joven que tomó acción, y dice el versículo 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Y corrió y se echó sobre su cuello, ¿y qué? Y lo besó. Ahí vemos un Dios misericordioso. Jesús nos está queriendo enseñar, nos está mostrando la faceta de su Padre, un Dios misericordioso, un Dios que no guarda rencor, un Dios que está dispuesto a perdonarnos, un Dios que está dispuesto a levantarnos. Dice la palabra de Dios que aun cuando estaba lejos lo vio, y su Padre, ¿qué hizo? Fue movido aquí a misericordia. Ese padre, según lo que yo entiendo, ese padre permanecía en un lugar donde él divisaba el camino a la entrada a su casa. Y él estaba consciente y seguro de que ese hijo algún día iba a volver. Y él estaba dispuesto, ¿para qué? Para recibirlo con sus brazos abiertos, darle amor y con la misericordia perdonarlo. Y ese es el mensaje de esperanza que tenemos nosotros. Si volvemos en sí, si nos levantamos y buscamos a nuestro Padre y vamos a la casa del Señor, ténganlo en cuenta y por seguro que el Señor va a estar ahí de pie. Va a estar ahí de pie mirando, esperándonos para cuando vayamos. Él va a correr a nosotros y nos va a abrazar. ¿Por qué? Porque es un Dios de ¿qué? De misericordia. Y dice que se echó en su cuello y lo besó. Versículo 21 dice,
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, y algo que vemos aquí que está, no dice, pero que lo vemos claramente, dice que el padre ignoró lo que el hijo le dijo. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? El padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre quiso decirle, porque hayas pecado, no has dejado de ser mi hijo. Y el hecho de que hayas pecado y te hayas revelado, que hayas tomado algo fuera del tiempo, no deja de ser mi hijo. Lo importante aquí es que tú volviste en sí, recapacitaste y volviste a casa. Y te recibo como lo que eres, como un hijo. Por eso inmediatamente el padre dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzando sus pies. Y traedme el mejor becerro, el más gordo, y matarlo, y comamos y hagamos que fiesta. Mucha gente no se arrima a Dios nuevamente de pensar que van a ser menospreciados y descalificados. Y Dios es un Dios de misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, y le pedimos perdón a Él, dice que Él toma los pecados y los envía al fondo del mar y se olvida de ellos. Él no le va a decir, pero Rafael, usted hizo esto, esto. Él no se va a poner a recordarle lo que hizo. Él simplemente escucha el corazón del hombre, escucha el arrepentimiento, escucha lo que tengo que decirle, y toma todo y lo envía al mar, y comienza una nueva criatura. Y eso hizo el padre. El padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, ¿y qué? Y calzando en sus pies. Y trae el mejor becerro, el más gordo, matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, esta parábola, aparte de lo que hemos extraído nosotros, tiene muchas enseñanzas más. Pero algo que a mí me llamó la atención es eso, que el Señor nos está diciendo que tenemos que no solamente ambiciar y pedir riquezas, oro y comodidades, sino que nosotros debemos de ser inteligentes espiritualmente y pedir al Señor sabiduría para administrar lo que nos va a dar. No sé cuántos días o años, meses habrás esperado tú una bendición de Dios, y si no te ha llegado a tus manos, no es porque Dios te esté castigando, ni porque Dios es un Dios que se olvidó, sino porque Dios sabe que si te la va a dar, tú la vas a desperdiciar. Si te la va a dar, la vas a botar. Entonces, oremos, hermanos, y pidamos al Señor que la bendición que nos dé no nos aparte de Él, sino que la bendición que nos dé antes nos acerque más a Él. Que nosotros manejemos la bendición, no que la bendición nos maneje a nosotros. Y si todavía tú eres de los que estás privado, desmayado o desconectado, hoy el Señor nos está diciendo, vuelve en sí, levántate, no te quedes ahí. Tuviste un fracaso, tuviste una disolución, tuviste un problema, una dificultad, no te quedes ahí, levántate y ven a la casa del Padre, está con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para recibirte. Terminamos con el versículo 24, dice, porque este mi hijo muerto era, y ya que revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Esa es la palabra de Dios, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador regresa a la casa de Dios. Entonces no importa qué situación estés viviendo, no importa lo que hayas cometido, no importa lo que esté en tu corazón, en tu mente. Lo que importa hoy, hermanos, es que nosotros tenemos que volver en sí, recapacitarnos y levantarnos de donde estamos y esperar que la bendición que Dios tiene para nosotros llegue en el tiempo y que nos dé sabiduría e inteligencia para administrarla. No deseemos más las riquezas, ni oro ni plata, porque esa es la palabra de Dios, que si nosotros buscamos primeramente su reino, lo demás viene por añadidura. Y nosotros, para vivir dichosos y gozosos, no necesitamos millones de dólares, no necesitamos casas ni carros lujosos, necesitamos tener una relación con Dios, que nuestro gozo sea espiritual, que nuestro gozo no sea material.
Mi hijo estaba perdido, ¿okay? y ha aparecido. Y comenzaron, ¿okay?, a regocijarse. Dios se regocija cuando nosotros volvemos en sí y le buscamos. Hermanos, nuevamente, cambiemos nuestra oración. Pidámosle a Dios inteligencia y sabiduría. Y estés preparado, porque la bendición va a llegar a tus manos. Pero cuando llegues, tú no las vas a desperdiciar. Tú las vas a administrar, a multiplicar y a bendecir, a compartir. Oremos, hermanos.